Bienvenidos a todos a un tema más de los estudios de profecía que estamos haciendo en Veritate 4A. Le damos también la bienvenida a nuestros amigos de habla francesa, para los cuales hemos puesto un sistema de traducción automático. Como lo dice el mensaje que estamos mostrando en este momento, la traducción no siempre es precisa, pero es bastante correcta. Si tienen alguna pregunta, tanto para los hispanos como para los francoparlantes, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla en el sitio de YouTube, en la cadena de YouTube, en los comentarios del video. Con gusto les contestaremos con la ayuda de Dios. Yo quisiera retomar un poco el resumen de lo que vimos la semana pasada. Para esto les invito a que consulten el video que publicamos también la semana pasada. Estamos hablando del dragón y su evolución. Habíamos visto Apocalipsis 12:3, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vimos Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 17, versículo 3. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces estamos hablando de un poder que es representado en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17. Y en Apocalipsis 13 se nos dice que este poder tiene una herida mortal. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 5 nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 17, versículo 8 nos dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. La semana pasada habíamos hecho un gráfico. Bueno, esta semana yo trabajé un poco en el asunto y lo hice de una manera más visible. Pero coloqué exactamente los elementos que estaban en el otro gráfico. Y habíamos visto que Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 nos presenta una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 12 hablamos de Roma imperial, en Apocalipsis 13 hablamos de la Roma papal, y en Apocalipsis 17 hablamos todavía de la Roma papal, dando diferentes detalles. En Apocalipsis 13 se nos habla de una bestia que tiene características de leopardo, de oso y de león. Y habíamos visto lo que esto representa. También se nos dice que esta bestia habría de dominar por un periodo determinado. Esto es muy importante porque vemos de que la bestia tiene 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La primera cabeza es la cabeza de Babilonia.
periodo de dominio, la cabeza representa la forma de pensar, la filosofía, el sistema de gobierno y la religión. Una cabeza es un gobernante, la cabeza de un gobierno es quien gobierna. Entonces la primera cabeza fue Babilonia, que dominó el mundo de aquel entonces, seguida de Medo-Persia, cuando ésta dominó a Babilonia. Adoptó el sistema de religión, sistema político, y lo mezcló a su propio sistema. Enseguida Grecia domina a los medos y los persas, y a través de esta acción también absorbe una parte de su cultura y de sus sistemas de gobierno. Después viene Roma imperial y hace lo mismo con Grecia, absorbiendo una parte y imponiendo su propio sistema de gobierno. Y después de este periodo viene este poder, del cual se dice que habría de dominar 42 meses. Estos 42 meses habíamos visto, si hacemos el cálculo, 42 meses multiplicado por 30 días, que son los días de un mes lunar, son los meses de referencia en la Biblia, nos dan 1260 días. En profecía, un día es un año, entonces son 1260 años que este poder habría de dominar. Y la historia nos confirma este hecho porque nos dice que en el año 538 el obispo de Roma adquiere todo el poder geopolítico en el mundo de aquel entonces. Él acumula el poder religioso y el poder civil, y este poder habría de dominar 1260 años. Si vamos 1260 años en el futuro, llegamos al año de 1798. Y la historia nos confirma que efectivamente en el año 1798 las tropas del general Berthier, general francés, llevan cautivo al Papa y este muere en cautiverio. Permiten la nominación de un nuevo Papa, pero este nuevo Papa ya no tiene dominación geopolítica, tiene solo autoridad religiosa. Es decir, que el poder que adquirió en el año 538 lo perdió en 1798, 1260 años después, exactamente como estaba predicho en la profecía. También hablamos de que en Apocalipsis 13 se presenta otro poder diferente, del cual vamos a hablar claramente hoy. Y dijimos que ese poder es un poder que no ejerce inicialmente la autoridad del Papa, no tiene el mismo sistema de gobierno, es un modelo diferente. Y para entender esto tenemos que analizar los otros modelos. En Babilonia, el rey era considerado como un dios. En Medo-Persia, el rey era considerado como un dios. En Grecia, sus gobernantes eran considerados como dioses. Sabemos también que después de Alejandro Magno, la Grecia se divide primero en 4 facciones, después en 2, y para tomar como un ejemplo, los faraones de la dinastía ptolomeica eran, como todos los faraones de Egipto, considerados también como dios. Entonces, también encontramos el mismo patrón en la Roma imperial, porque al César se le consideraba como un dios. Entonces es un poder llamado un poder blasfemio. El hombre se hace Dios. Ese poder blasfemo domina hasta 538, pero de aquí la Roma imperial le transfiere el poder, la autoridad civil al Papa, al obispo de Roma. Y ese acumula ambos poderes. Y ese poder también pretende ser Dios. El obispo de Roma declara ser el representante de Dios en la tierra y se atribuye características divinas. De esta manera, el Papa también es un poder blasfemo que domina hasta 1798. Desde 1798 hasta un evento denominado la profecía, la marca de la bestia, nosotros la llamamos la ley dominical. El dominio geopolítico pertenece principalmente a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es como las otras cabezas. Estados Unidos no es un poder en el cual su presidente es considerado un dios.
Luego, esta continuación del dominio de un poder blasfemo tiene una interrupción en 1798. Y es lo que nos dice Apocalipsis 13 cuando nos habla de una herida mortal. Pero también la profecía prevé que esta herida mortal habría de ser sanada. Es decir, que este poder blasfemo va a tener una recuperación de su poder en un tiempo determinado. Nosotros entendemos que esto se da cuando se da la marca de la bestia y cuando se termina el dominio de los Estados Unidos, el dominio geopolítico de los Estados Unidos. Para entrar en el tema de hoy, vamos a tomar algunos textos, porque para algunos el asunto de que Estados Unidos es esta sexta cabeza no es tan claro. Yo quisiera que analicemos estos textos, Daniel 8:11, para entender el dominio de los Estados Unidos. Tenemos que entender antes el asunto del continuo. Quiero recordarles a los que ya han visto el tema y a aquellos que no lo saben, para que tengan la información. En estos textos yo he colocado la palabra sacrificio en gris y en itálica. Y lo he hecho por una razón simple. En el texto original, la palabra sacrificio no aparece. Entonces, cuando voy a hacer la lectura, no voy a leer la palabra sacrificio, para que tengamos una comprensión clara. Daniel capítulo 8, versículo 11 nos dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 8, versículo 12 nos dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8, versículo 13 nos dice: entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y una vez más, Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Y por terminar, Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. Ok, tenemos bastante información que tratar y yo les invito a que no se desanimen. Vamos a tratar de desglosar esto un poco más. El continuo es un poder que domina el mundo y que por tanto tiene una interrupción. Si nosotros entendemos de que el continuo es el poder que domina el santuario entendiéndolo como el culto de Dios en la tierra, es decir, que el continuo es un poder que oprime al pueblo de Dios. La comprensión global de esta gráfica nos permite entender algo. El continuo va desde Babilonia hasta el fin de la Roma papal, 1798, con un poder blasfemo. Es el continuo paganismo. Es el paganismo sobre sus diferentes formas. El paganismo babilónico tuvo una transformación cuando fue dominado por Medo-Persia. El paganismo medo-persa tuvo una transformación cuando fue dominado por Grecia. El paganismo griego tuvo una transformación cuando fue dominada por Roma. Y a su vez, el paganismo romano tuvo una transformación cuando fue dominado por Roma papal. ¿Cómo se hace esto?
Vamos a dar algunos detalles. Cuando los romanos, vamos a saltar a Roma directamente, porque ya hemos explicado en otros temas lo que pasó con Babilonia y Medo-Persia. Los griegos tenían su filosofía, tenían su sistema de gobierno, la democracia, un sistema de república. Los griegos tenían sus dioses y los romanos eran altamente admirativos de la inteligencia, del conocimiento de los griegos. Se consideraba que los griegos en su época eran los grandes intelectuales del mundo. De la misma manera que en el tiempo en que Daniel fue deportado a Babilonia, se consideraba que Babilonia era la cuna de la civilización mundial, porque era donde estaban los mayores conocimientos y habían las mayores instituciones educativas. Cuando los romanos dominan a Grecia, lo que ellos hacen es que nombran a los griegos tutores, eran esclavos que tenían privilegios, y su misión era formar a los nobles romanos, formar a las personas que habrían de ocupar puestos importantes en el gobierno romano. De esta manera, los griegos transmiten su forma de pensar, sus creencias, su filosofía y sus métodos de gobierno a los romanos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es que el proceso de transmisión se hace entre Roma imperial y la Roma papal? Es muy sencillo. Antes del año 538, desde el año 330, cuando la sede de Roma es transferida a Constantinopla, empieza a decaer el dominio del paganismo, es decir, el culto pagano empieza a perder popularidad, y después de que el emperador Constantino decide hacer religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo empieza progresivamente a tomar más y más poder. Acercándose al año 538, la iglesia cristiana había tenido tal dominio que había perseguido ya a los paganos. Y esto puede ser chocante, como lo dije en algunas conferencias, puede ser chocante para nosotros, pero es una realidad histórica. La iglesia cristiana, antes de esta época, pasa de ser perseguida a hacerse perseguidora. Es una transformación radical, es lo que nos dice la transición que se hace entre Apocalipsis 12, una iglesia que es perseguida por el dragón, a Apocalipsis 17, una iglesia que se sube sobre el dragón y maneja el dragón. Y eso es exactamente lo que sucede, solamente que esta iglesia ya no es tan cristiana. Realmente lo que sucede es de que desde el momento en que el cristianismo se hace la religión oficial del Imperio Romano, muchas personas que ocupaban puestos importantes, personas que tenían influencia, deciden adoptar voluntariamente el cristianismo y buscar puestos importantes en la religión cristiana. Esto con el objetivo de guardar su dominio, guardar su poder. Y de esta manera empiezan a llegar a la iglesia cristiana personas que no estaban para nada convertidas. Y esto empezó con el mismo Constantino. Nosotros sabemos que Constantino nunca abandonó su culto pagano. Él adoraba el sol y siguió adorando el sol, pero esto lo siguió haciendo disfrazado de una forma de culto cristiano. De esta manera, los paganos conversos, entre comillas, que dominaron a la iglesia, empezaron a perseguir a los otros paganos no conversos y empezaron a expropiar templos de culto pagano y transformarlos en templos de la nueva religión cristiana. Solamente que esta religión, ya no siendo pura, empieza a integrar la adoración de imágenes, cosa que está estrictamente prohibida por la palabra de Dios. En los 10 mandamientos dice: no harás imagen de cosa alguna, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Pero esta iglesia empieza a adorar imágenes. ¿Por qué empieza a adorar imágenes? Porque aquellos, entre comillas, conversos, que no estaban tan conversos, traen su culto y lo disfrazan de cristianismo.
Y entonces las divinidades paganas, con un ejemplo que es muy conocido, el dios Júpiter, se le asigna el carácter cristiano de Pedro. Y se dice, esta es una imagen, una estatua de Pedro. Y se le empieza a adorar como si fuera Pedro. Y salen nuevas doctrinas, entre esas la doctrina de que estas imágenes que representan a los santos que ya están en el cielo, una corrupción también de lo que dice la palabra de Dios cuando dice que el vivo sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe ni tiene más parte en lo que se hace debajo del sol. Ellos dicen, aquellos santos que fueron martirizados por el Imperio Romano y que murieron, están ahora en el cielo y pueden interceder por los creyentes. De esta manera, los cristianos se ponen a adorar imágenes y a continuar un culto pagano que era un culto muy antiguo y que de hecho venía desde Babilonia. El panteón romano que estaba en la ciudad de Roma es profanado, pero no es profanado, es pisoteado, en el sentido de que ya no se le llama panteón romano, se le llama iglesia cristiana. Pero el culto realmente sigue siendo allí. Cuando se dice en el libro de Daniel que por él es quitado el continuo, la palabra allí, quitar, y como lo explicamos en otros temas, cuando se traduce correctamente del hebreo al español, vemos que es levantado, de subir. El hebreo, la palabra hebrea original es la palabra irim, que significa levantar o poner en alto. Esto significa que lo que sucedió en el año 538 y en los años anteriores, como lo dije hace un rato, a partir del año 330 después de Cristo, no fue una supresión del paganismo, pero fue una transformación de ese culto pagano, levantándolo a la altura del culto cristiano. De esta manera, el culto pagano se constituye en una forma de adoración, de espiritualidad dogmática, que constituye la creencia de muchas personas. Con lo que yo estoy diciendo, yo sé que puedo chocar a muchas personas que tienen una convicción religiosa de la Iglesia Católica. Pero lo único que yo quiero hacer es llamar su atención acerca de datos y hechos teológicos, bíblicos e históricos. Y lo que vemos finalmente es que en 1798, este dominio que es a la vez religioso y a la vez político y que domina el mundo de aquel entonces, tiene una interrupción. Pasamos al punto de no es. Entonces el continuo deja de ser por un periodo corto de tiempo, para después retomar y empezar a ser de una manera progresiva. Empieza a ser de una manera progresiva, hasta que llega el punto en que es de nuevo y vuelve el dominio de ese continuo. Entonces, tenemos que entender de que el continuo es el continuo paganismo, que tiene una continuidad que va desde Babilonia hasta Roma papal, cuando termina su dominio en 1798, que está allí con una herida mortal, pero no dice que muere, sino que dice que su herida es sanada, es decir, que este dominio pierde fuerza, pero el dominio va retomando mediante eventos en la vida, en los eventos mundiales en general, que nos llevan a una recuperación de ese poder geopolítico. En esta secuencia no vamos a hablar todavía en detalle de cómo se restituye este poder, pero sí les voy a dar algunas informaciones. Hay una primera acción que empieza durante la Segunda Guerra Mundial. Mussolini es un aliado de Hitler. El Papa hace una alianza con Mussolini para que Mussolini interceda por la Iglesia Católica ante el rey de Roma, porque Roma en aquella época era un reino, para que Benedetto Mussolini fue un dictador que dominó a Roma en aquel entonces, y había también la figura del rey, pero el rey tenía menos poder, pero todavía podía interceder,
el punto es de que Mussolini intercede para que el Vaticano, que era la sede de la Iglesia Católica en la cual estaba el Papa, sea reconocido como un Estado independiente en el cual el obispo de Roma tiene el poder religioso y el poder civil. Es decir, que el obispo de Roma a partir de ese momento ya no es solamente una autoridad religiosa, sino que se convierte en una autoridad civil. Entonces, de esta manera empieza el proceso de recuperación, pero todavía no es una recuperación, no tiene un dominio geopolítico, no domina a nivel mundial, ¿sí? Y hay otros eventos que van a marcar esta progresión. Hay un punto muy importante en 1989, la caída del muro de Berlín. Se dio porque el Papa Juan Pablo II se alía con Ronald Reagan para hacer un movimiento que lleva a la caída del comunismo. Y de esta manera, esta unión del poder del Papa con el poder civil de los Estados Unidos, con el poder militar de los Estados Unidos, es un paso más en la recuperación de ese poder y ese dominio geopolítico. La figura del Papa empieza a tener cada vez más y más poder, hasta el punto en que el Papa se permite dar instrucciones y sermonear delante de las Naciones Unidas. Esto demuestra de que el Papa es un poder emergente. El papado es un poder emergente. Cada vez que hay una sucesión de papas, cada vez tienen más dominio en el mundo. La profecía prevé que los Estados Unidos finalmente le va a devolver ese poder. Entonces, si volvemos a tomar los textos, nosotros vemos de que pues, se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Es un poder de prevaricación. Nosotros ya explicamos lo que es la prevaricación. Y aquí se nos dice en el capítulo 12 de Daniel, el versículo 11, que va a dominar 1290 días. Y esta fecha la vamos a tratar la semana próxima. Yo quisiera concentrarme en el Cordero. Apocalipsis 13, de versículos del 11 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18, nos dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta descripción es muy interesante porque ahí hay varias características y la ponemos en contraposición con la otra bestia, ya subía de las aguas. Nosotros habíamos analizado que en profecía las aguas representan muchedumbres, pueblos, naciones. Ahora, esta bestia sube de la tierra. Si entendemos de que las aguas son lo contrario de la tierra, entonces la tierra representa un lugar poco habitado. Es decir, que tenemos que identificar un poder que surge en el momento en que esa herida mortal es dada a esta bestia y que surge de un lugar poco habitado, no del mundo antiguo. Es decir, que no podemos ubicar ese poder de ninguna manera en Europa, solo lo podemos ubicar en el Nuevo Mundo. Y el Nuevo Mundo se refiere a América. Se nos dice también en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, esta bestia, que es un cordero, que tiene 2 cuernos, que son semejantes a los de un cordero, habla como dragón. Y nosotros explicamos en los temas anteriores que al inicio del análisis de este texto vemos al dragón que habla dándole toda la autoridad, grande autoridad, dándole el dominio a la bestia. Significa que este cordero va a hacer lo mismo que hace el dragón inicialmente. Ahora, si el dragón le dio toda la autoridad y si la herida mortal es una pérdida de esa autoridad, significa que este poder, que es un cordero y que habla como dragón,
va a ser el poder que le va a devolver la autoridad que perdió la bestia con la herida mortal. Es decir, este poder es el poder que va a restaurar la autoridad que se perdió en 1798, cuando el general Berthier llevó cautivo al Papa y destronó al catolicismo como dominación geopolítica mundial. Versículo 13 dice también, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En temas anteriores habíamos analizado que esto es el poder del espiritismo, señales engañosas, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y, muy importante, y vivió. Entonces, entendemos que este poder tiene unas características que son imposibles de confundir. Pero si retomamos el gráfico que habíamos hecho inicialmente, vamos a ubicarnos allí, vamos a hacer una pequeña transformación. Vamos a analizar Apocalipsis 13:11 y vamos a ver dónde podemos ubicar ese poder. Entonces, como ustedes lo pudieron ver allí, una de las cabezas cambió. No fue que cambió, sino que vamos a hablar en detalle de lo que sucede en este periodo de 1798 hasta la ley dominical. Vemos allí una cabeza de un cordero. El texto nos dice, esta bestia que sube de la tierra tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Entonces aquí vemos los 2 cuernos. Nosotros habíamos dicho en el tema anterior que en 1796 se firma la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, en esta Constitución hay 2 poderes, o sea, los Estados Unidos tiene 2 poderes que mantienen el equilibrio de la nación. Esos 2 poderes son los siguientes. De un lado, el republicanismo y del otro lado, el protestantismo. Estos 2 poderes mantienen el equilibrio mientras estén separados por el principio de separación iglesia y Estado. Estos 2 poderes se mantienen equilibrados. El problema es de que en la descripción de esta bestia, en el versículo 11, se nos dice lo siguiente: pero habla como dragón. Para que este poder pueda hablar como dragón, tienen que estar unidos el poder civil y el poder religioso, es decir, el republicanismo y el protestantismo. Estados Unidos es una república. Es un gobierno republicano. El protestantismo, según la Constitución, no solamente el protestantismo, sino ninguna religión, que sea el catolicismo, el budismo o cualquier otra religión que pueda practicar los habitantes de este país, los ciudadanos de este país, no puede tener influencia sobre el gobierno. Y esto es una cuestión constitucional. Mientras esa protección esté allí, este cordero no puede hablar como dragón. Porque el dragón que nosotros identificamos como Roma imperial, este dragón habla porque su dirigente es considerado también como un dios. Y lo que él diga es palabra sagrada y no hay quien pueda contradecir. Hay un totalitarismo. Mientras el republicanismo y el protestantismo estén separados en Estados Unidos, esto no es posible. Y lo que hace que estos 2 poderes estén separados es exactamente la Constitución de los Estados Unidos. Pero la profecía prevé que en un momento dado, este principio constitucional va a ser revocado. Y se nos habla de una imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia está constituida de un hombre blasfemo, pero sobre todo está constituida de la unión de la iglesia con el Estado. Entonces, cuando los Estados Unidos quite esta barrera de separación entre el poder civil y el poder religioso, entonces va a constituir una imagen, una copia, un reflejo de la bestia.
Y este reflejo de la bestia va a dar como resultado la marca de la bestia. Es decir, la imposición por medios civiles, por leyes civiles, de obligaciones religiosas. Y en el momento en que hace esto, le habla como el dragón, porque de esta manera le devuelve todo el poder a la bestia inicial, que es el poder de la Roma papal, permitiéndole tener de nuevo esa dominación mundial. Entonces, nosotros entendemos de que en el momento en que se rompe la Constitución de los Estados Unidos, este poder que tiene características de cordero, es decir, es un poder cristiano, va a hablar como un dragón. Yo quisiera que antes de terminar pasemos a algún momento de preguntas y respuestas. Si está aquí, todo el mundo tiene claro el tema, o si hay preguntas o comentarios que quieran hacer. El protestantismo y el republicanismo son poderes políticos en Estados Unidos. No, el único poder político que hay en Estados Unidos es el republicanismo. El protestantismo es un poder religioso, debido a que la mayoría del pueblo americano son protestantes. Obviamente, cuando hablamos de protestantismo, excluimos de una manera las otras religiones que son minoritarias en Estados Unidos. Pero lo que hemos visto desde que empezó el conflicto es que en Estados Unidos las iglesias protestantes cada vez están más y más mezcladas en política. Ellos pretenden defender su derecho a la libertad de culto y haciendo esto, ellos pretenden atacar de una manera legítima el principio de separación iglesia-estado de la Constitución. Esto es un error fundamental que va a conllevar a que los Estados Unidos puedan hablar como dragón, dándole vida de nuevo a la bestia que recibió la herida mortal. Pero ¿y el republicanismo? ¿Quién es? El republicanismo, como explicamos en el tema anterior, es un sistema de gobierno. Si tienen incógnitas con respecto a esto, yo les invito a ver el video, en el cual se explicó bastante acerca del sistema republicano, de dónde vino, cómo los romanos impusieron el sistema republicano, cómo Roma, antes de ser un imperio, fue antes una república. Ese sistema, durante el periodo imperial, a partir del César, va a cohabitar con un sistema de dictadura. Y explicamos qué es un dictador. El dictador viene de la república. La república es un sistema democrático representativo, en el cual los poderes están equilibrados. El dictador es una figura en el sistema romano que permite, en caso de urgencia, en el caso de una calamidad natural o de guerras o de situaciones complicadas, le permite a la cabeza del gobierno dictar leyes, de donde viene el término dictador. ¿Sí? Impone leyes sin pasar por el Senado. Y explicamos también de que el César, Julio César, logra influenciar el Senado o imponer al Senado que lo nombren a él dictador o emperador vitalicio, dándole el pleno poder de una manera habida. Y los césares, los que dominaron Roma, y ahí en adelante, todos heredaron de ese poder a vida. De esta manera, Roma se transforma de una república a un imperio. Pero en el imperio también sigue habiendo el sistema republicano. Nosotros vemos de que, a pesar de que el César tenía pleno poder, también necesitaba del Senado como representantes de gobierno. Entonces, sigue habiendo este concepto de república. Estados Unidos funciona sobre el mismo sistema de república que la República Francesa, que las repúblicas latinoamericanas y que muchas repúblicas en el mundo llamado democrático. También hay repúblicas, por ejemplo, la Rusia es una república, o era una república,
pero una república socialista que es realmente el concepto, yo le llamo a esto, perdón, una pseudo república, porque realmente no hay representación, no hay democracia. Y era una forma disfrazada de tomar todo el poder. En China se llama República Popular de China, también es el mismo sistema que en Rusia, pero nosotros vemos que en China realmente no hay democracia. Es un régimen totalitarista, entonces es una pseudo república. Utilizan el término de república para legitimar una dictadura totalitaria. Entonces no es lo mismo democracia que república, republicanismo. La democracia y el republicanismo están asociados. Un sistema democrático, ¿qué significa democracia? Democracia es demos, pueblo, kratos, gobierno. El gobierno por el pueblo y para el pueblo. Eso significa que en un sistema democrático es el pueblo el que va a nombrar a sus gobernantes. Por ejemplo, en Francia nosotros votamos para elegir al presidente y votamos para elegir el gobierno que va, los representantes del gobierno. La asamblea legislativa. La asamblea legislativa, ¿cierto? Las elecciones legislativas que vienen muy pronto, que van a equilibrar el gobierno. Entonces, esto es el pueblo el que lo hace. Ayer estaba escuchando en la radio un artículo, una entrevista de una persona, una mujer que escribió un libro, El pueblo tiene los gobernantes que merece, explicando de que el proceso democrático hace que los gobernantes sean el reflejo del pueblo. Cuando la gente deja de interesarse en el proceso democrático y deja de votar, está favoreciendo los regímenes totalitarios. Porque la poca representación democrática hace que los políticos sean cada vez menos exigentes en cuanto a sus principios y hay más derivas en cuanto al abuso de autoridad. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la democracia es el gobierno del pueblo, o sea, la elección, la capacidad que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes, y el republicanismo es un método de gobierno en el cual los poderes están equilibrados, donde hay una cabeza superior que se pueda llamar emperador o se pueda llamar también primer ministro en algunos países, o se pueda llamar también presidente, como en el caso de Francia, y un senado que viene y unos parlamentarios y unos legisladores que vienen a equilibrar ese sistema de gobierno. Lo que yo no entiendo es, o sea, todos los protestantes, nosotros nos formamos parte del protestantismo, ¿cierto? Sí, de hecho lo somos. Sí, pero estamos vivimos en un país de republicanismo. Ya, lo que no entiendo es cómo se pueden unir el protestantismo con el republicanismo si los protestantes viven en ese país que es una república. O sea, no entiendo eso que tienen que ver los dos cuernos en ese sentido. Aquí no sé, o sea, el punto no es que los protestantes no puedan vivir en un país republicano y viceversa. El punto es de que son poderes separados, cohabitan de la misma manera que los dos cuernos están pegados a la cabeza del cordero, pero no están unidos. Ambos son parte de la cabeza del cordero. Es decir, ambos poderes están en el país. Es decir, yo soy protestante, pero si yo ocupo un puesto de autoridad en la iglesia, yo no tengo derecho a ocupar también un puesto de autoridad en el gobierno. Tiene que haber separación de roles. Esto lo explicamos en los temas anteriores cuando hablamos de la prevaricación. La prevaricación es el abuso a través de la unión de esos dos poderes. Cuando el poder religioso va a utilizar el poder civil para imponer sus ideas. La laicidad es un tema que es muy controversial en Francia, pero que déjenme decirles, yo después de haber estudiado me di cuenta de que es un principio fundamental, no solamente de la República Francesa, sino que es un principio bíblico.
El principio de separación iglesia-estado es vital para mantener el equilibrio de una nación. Cuando los protestantes influencian el gobierno para obtener la imposición de obligaciones religiosas, ellos están rompiendo ese principio de laicidad y el gobierno deja de ser neutral. No importa que un presidente sea protestante. Es que esto no tiene nada que ver con la convicción religiosa del presidente, pero sus decisiones no pueden estar influenciadas por los dirigentes de la iglesia. Muchas personas gritaron cuando se dieron cuenta que Joe Biden fue elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Joe Biden es un católico. Pero él se deja influenciar, está influenciado por el Papa. ¿Quién tiene prueba de eso? Joe Biden es un abogado constitucionalista del equipo de Barack Obama. Barack Obama, protestante, pero como abogado constitucionalista conoce muy bien el principio constitucional de separación iglesia y Estado y lo defiende de su propia vida. Yo estoy convencido de que Joe Biden, en todo caso, en las condiciones actuales, no va a hacer nada para romper ese principio de separación iglesia-estado. O sea que con Joe Biden se puede estar tranquilo, por decirlo así. Yo pienso que mientras las condiciones actuales se mantengan, no podemos esperar esa modificación durante el gobierno de Joe Biden. Porque Joe Biden es un defensor ferviente de la Constitución de los Estados Unidos y especialmente ese principio de separación de iglesia y Estado. Ahora, él es menos... ¿Perdón? Pero, sí, pero no sé, de repente puede ser algo fingido también. Porque la vez pasada, no ahora, cuando después de una semana que empezó la guerra, el Papa dijo que sería, lo digo en mis palabras, como que él dijo que sería bueno que los países nos unamos y apoyemos a la Ucrania, ¿no? Porque él estaba en contra de la guerra. Y inmediatamente después sale John Biden a dar misiles a Ucrania. Entonces, como que si tiene influencia, lo que dijo la hermana Isabel, yo creo eso, como que si hay una influencia allí. O sea que también creo yo que se puede fingir en decir yo voy a respetar esto, la Constitución, pero no sabemos exactamente qué puede estar pasando por debajo de la mesa. Verá, hay que partir sobre hechos, no sobre suposiciones. Es muy importante cuando tratamos esos temas de no suponer. No hay pruebas que nos permitan hoy decir que Joe Biden pueda pretender modificar la Constitución de los Estados Unidos. Tal no era el caso de Donald Trump, que sacó varios proyectos para modificar el principio de separación iglesia-estado de la Constitución americana. De él sí podemos decir de una manera objetiva que trató de hacerlo. Ahora, hay que entender otra cosa y separar los temas. La bestia, el papado, el sistema papal, como lo expliqué hace un rato, empezó a recuperar poder progresivamente desde la Segunda Guerra Mundial. En 1989 dio un golpe muy fuerte a Rusia a través de esta maquinación, de esta unión que se dio con Estados Unidos, con Ronald Reagan, para hacer caer el comunismo en Rusia. El Papa cada vez tiene más poder geopolítico, cada vez más influencia. Aquí se llaman las esferas de influencia. Entonces, hoy en día, yo les digo sinceramente, si yo fuera presidente de cualquier país occidental y yo veo el conflicto que hay en Ucrania y yo escucho lo que dice el Papa acerca de que hay que apoyar a Ucrania, yo lo hago. Y no porque yo esté influenciado por el Papa, sino que el hecho de que sea el Papa no significa que está completamente equivocado o que es completamente erróneo todo lo que dice. Obviamente, nosotros sabemos a dónde va esto. Pero ustedes no apoyarían a Ucrania para que el pueblo ucraniano deje de dejarse masacrar por los rusos como lo que está pasando hoy en día con la guerra.
Yo pienso que está De bien. una manera consciente, Sí, es normal. lo haríamos. Es normal. Esto no tiene, perdón, esto no tiene nada que ver con ir a modificar la Constitución de los Estados Unidos. O sea, una cosa es la decisión geopolítica que se toma y otra cosa es ir a cambiar la Constitución de los Estados Unidos. Por eso nosotros tenemos que identificar de una manera clara y precisa el centro de esta polémica. Porque nosotros vemos de que este cordero tiene dos cuernos que están separados, pero llega un momento en que este cordero habla como dragón. Y nosotros entendemos de que estos dos cuernos son esos dos poderes que rigen esta nación, que mientras estén separados no se puede hacer. Mientras estén separados, ningún representante del gobierno americano podrá, sin ser bloqueado por la Corte Suprema de Justicia, no podrá imponer una ley a carácter religioso. Es imposible. Mientras ese principio constitucional exista, es imposible que esto se haga. Esto tenemos que entenderlo como algo muy independiente de la posición geopolítica que tome el país de Estados Unidos. Porque de paso, Estados Unidos toma esa posición. Europa tendrá que tomar la misma posición. Porque es que Rusia no deja otra opción. Entonces, son dos temas que están asociados, pero no son el mismo. No es porque Joe Biden va a apoyar a Ucrania que él va también a abolir ese principio constitucional. Ahora, él puede llegar a hacerlo, yo no lo sé. Puede llegar a hacerlo, pero en las condiciones actuales, él no lo hará. No hay nada que me permita ver en los Estados Unidos y en el gobierno de Joe Biden un peligro para la Constitución de los Estados Unidos, en todo caso por el momento. Tenemos que observar atentamente y ver las señales de los tiempos. Y como dijo Jesús, de la higuera aprended la lección. Cuando salen las hojas, sabemos que el verano está cerca. Entonces, estas señales son importantes identificarlas. Por el momento no hay. No sé, Maggie, si este punto queda claro hasta ahí. ¿Sí, Norberto? No, lo que iba a decir es que es verdad, hay que separar eso porque no podemos decir de que John Biden va a hacer eso, porque las intenciones no se ven. En Donald Trump sí se veían las intenciones. Es más, se llegó a pensar que en ese tiempo se iba a cambiar la Constitución y se llegó a pensar que en ese tiempo podría darse la ley dominical. Pero como usted dice, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que John Biden es un defensor de la Constitución como lo fue Obama. Entonces no es factible que se va a dar eso con él. Exacto. Gracias, Norberto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. El tiempo se nos ha terminado. Les agradezco por habernos escuchado y hasta la próxima semana.